Hola, soy Kusa. Te doy la bienvenida a tu canal de costura, DIY y reciclaje. Hoy te mostraré cómo coser telas elásticas con tu máquina de coser Overlock. Quédate conmigo y te lo explico de una manera bien rápida y fácil. Aguja para telas elásticas. Lo primero que debemos tener en cuenta es la selección de las agujas. Te recomiendo que uses las agujas que trae tu máquina de coser Overlock 80-11 o agujas 12 con punta de bola. Esto le permitirá a la máquina entrar con facilidad en las telas de licra. Hilo para telas elásticas. Los hilos que usaremos serán dos. El primero es el hilo multiuso de poliéster fibra corta para máquinas Overlock. Este se usa en las agujas. El segundo es un hilo de nylon suave de gran estiramiento, ideal para trajes de baño, lencería y ropa deportiva. Este se usa en los garfios de tu Overlock. Además, te recomiendo usar para este hilo la red para carretes que trae tu máquina de coser y evitarás que el hilo se enrosque en el portacarretes. No es necesario usar la red para los hilos multiuso. Puntada para telas elásticas. Lo que queda es seleccionar una puntada de sobrehilado para telas elásticas en tu Overlock. Yo usé la puntada de sobrehilado de 3 hilos con falsa puntada de seguridad, de la cual puedes encontrar un mini tutorial en la descripción de este video de cómo enhebrar esta puntada. Te recomiendo que antes de coser la tela hagas algunas pruebas en un trocito de la misma. Espero y este video te sea de mucha utilidad. Si es así, regálame un dedito arriba, comenta temas de tu interés, activa el botoncito rojo que dice suscribirse. Y si quieres enterarte cuando subo un nuevo video, activa la campanita. ¡Chao, chao! Hola, soy Kusa. Te doy la bienvenida. Activa la campanita. ¡Chao, chao!